¿Escuchan? ¿Sí? Buen día, ministro. Sí, ¿Ya? perfecto. Buen día, ministro. ¿Me ven ahí? ¿Sí? Buen día, ministro. Ya, miren, les cuento. No se me arranca usted. Saluden. Ahí la está viendo. Estoy con los hermanos de la Iglesia CFC Argentina. Estamos saludando ahí, conociendo, viendo la iglesia. Voy a aprovechar de mostrarles para saludar antes de comenzar la reunión. Aquí está. Hola. El hermano reprobado. Oh. La pastora María. Hola, bendiciones. Otros hermanos del. Saluden, mi hermano. Hola, Los compañeros del instituto. Eso. Mire, de atrás viene llegando el pastor. Así que vamos a poner orden. ¿Ya? ¿Ustedes cómo están, mis amados? Estuvimos unos pocos minutos de poder suspender, pero como tuve el tiempo, entonces vamos a hacer la clase. Estoy viendo aquí cómo compartirle el material. Para poder subirlo. Ministro, de cuyo escucho chicharrear. No sé si es único. Puede ser que sea el internet porque estoy de acá de Argentina, así que les pido por favor su comprensión con eso. No sé los demás cómo me escuchan cortado. ¿Se oye ¿No? bien? Yo lo oigo bien. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, ¿Se solo escucha que bien? cuando Ya. mueve el celular es que se produce esa interferencia. Ah, sí, puede ser el sonido. Sí, sí puede ser. Puede ser. Ya, ahí, ahora sí, pues. Voy a unir por acá. Pido su paciencia. Mientras cargo eso, te voy a pedir que tengamos un poquito de paciencia en la clase de hoy día. Ahí puede que se escuche chillarriento. Mira, están llegando. Hoy día nos va a tocar la clase acá, con él. Sí. Siervos del Señor, si están ahí escuchándome, reciban y sean buenos alumnos, no copien. Recuerden que el Señor los está mirando. Dígales que hay que aprobar. Hay que aprobar. La Biblia dice que preséntate aprobado, no reprobado. Si se reprueba, no puede esperar misericordia. Sea fiel al Señor. Ahora estoy viendo cómo subirle la PPT. ¿Ya? Hoy día, para que vaya preparando por mientras, tenga su Biblia a mano. ¿Ya? Porque vamos a leer varios pasajes. ¿Sí? La clase de hoy día, mis amados, tiene que ver con cómo, ¿cierto?, estudiar la teología,
y eso lo vamos a ver por medio de lo que dicen las escrituras, ¿ya? Qué lindo esto de la tecnología. Coméntenme por mientras cómo le ha ido con la lectura. Bueno, ministro, muy interesante. Me ha gustado mucho cómo la forma en que escribe Gruden. De verdad que es súper, súper impactante la manera en que imparte el conocimiento del estudio de la teología. Nutre mucho. ¿Qué le ha parecido la lectura de Erickson? ¿Alguien ha leído a Erickson? Nosotros lo leímos, ministro. ¿Sí? ¿Qué les pareció en comparación a Gruden? También es muy específico en algunas cosas. Sacamos unos principios bastante buenos. Lo que pasa es que nos deteníamos mucho en algunas cosas, pero, por ejemplo, hoy estábamos leyendo sobre que con lo bueno que es poder diferenciar lo que es sagrado, secular y profano, porque a veces, como usted nos dice, que nos quitemos las alitas, que no seamos tan religiosos. Por eso es importante, por ejemplo, poder diferenciar estas cosas. Y qué es realmente la religión y cómo puede transformar nuestras vidas. ¿Y qué debe saber un cristiano? O ¿cuál es la visión que debe tener? La visión de Dios, del hombre, de la historia y del destino humano. Eso es lo mínimo que debe saber un cristiano. Nos llamó mucho la atención eso. Sí, son cosas Sí. son cosas que regularmente no se hablan en los cultos, ¿cierto? O en la iglesia, pero son muy importantes y necesarios para nosotros. Ministro, Cumpleañero, cuéntenos. gracias, ministro. Ministro, yo por lo menos leí un pasaje que me impactó porque usted la semana pasada le preguntó qué era lo importante de los bautismos, ¿verdad? Y Javierita comentó que era un mandato y que era aceptar al Señor en nuestra vida. Y había un pasaje del libro que decía que Jesús nos enseñó a practicar y lo ordenó como, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Porque aceptar al Señor significa ser de la autoridad un conductor de nuestra vida. Sí, claro. Sí, claro. Son cosas que nos van cambiando el perfil un poco, ¿cierto? Y nos ayudan a entender de mejor forma el cristianismo. Sí, de verdad que la lectura es tremenda de estos libros. Ha impactado a mi esposo leer ahora los libros. Que yo soy re malo para leer, pues yo solo comenté una vez. ¿Se acuerdan? Pero Sí, de verdad que me ha impactado mucho. sí. Qué bueno que esas cosas les despierten el deseo, el ánimo de leer, ¿cierto? O de querer seguir incorporando estas cosas porque nos ayudan mucho en cuanto al tema de poder ir creciendo como creyente, no tan solo, ¿cierto?, conocer algunas cosas, sino que poder conocer más del Señor. Estoy buscando. Las clases para guardarla acá, poder proyectarla.
Aquí estamos. Recuerden, de paso el dato también para que lo tenga presente. Recuerden que en Semana Santa no vamos a tener clases ya. Para que se lo tenga ahí presente. ¿Alguien más que quiera comentar mientras cargo la PPT algo de la lectura? Por favor, coménteme, porque es importante para mí saber cómo ha ido con eso. Más allá de lo que estamos viendo en la clase. ¿Ya? Yo entiendo que no es una lectura cotidiana, que no es algo cierto que estemos a lo mejor acostumbrados a leer, pero sí es importante que nos comencemos a ejercitar en eso. Amado, yo quisiera también compartir un poquito. Bueno, cuénteme. Bueno, Maximiliano San Martín por acá. Estuve leyendo a Justo González y también un poco de Erickson. Y hasta ahora, comparándolo a los dos, me ha gustado más Justo González, lo encuentro más concreto. Él comienza definiendo y es súper sistemático para poder compartir, digamos, la idea. Y me ha gustado porque en el fondo se adapta también mucho a los tiempos de hoy. Estuve investigando de él también y todavía o sea, sigue vivo él. Y una de las cosas que me gustó mucho, él explica, por ejemplo, cuál es el propósito de la teología, ¿cierto? Y hace varios comparativos o da varios ejemplos. Entre ellos puso de ejemplo a Galileo, perdón. También puso de ejemplo a Orígenes, a Platón. Son varios filósofos, ¿cierto? Y me llama la atención porque en el fondo, antiguamente hablar de filosofía en el mundo cristiano era como alguien que no era cristiano o alguien que era hereje o muy frío. Entonces, me gusta la postura de Justo González porque en el fondo hace harto énfasis también en conceptos que a nuestra mirada o que la mirada del mundo cristiano no son bíblicas, por decirlo así. Claro. Eso, Amado. Bien. ¿Están viendo? ¿Se ve la PPT ahí, cierto? Sí, ya. Bien. Vamos a orar al Señor para comenzar entonces la clase. Tenga su Biblia a mano. Ahí necesito que me ayude porque... no lo tengo en la mía. Pensé que se me había quedado en el lugar donde me estoy quedando. Vamos a ver entonces cómo debemos estudiar y lo vamos a ver a través entonces de la palabra. Cierre sus ojitos ahí, oramos, Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa oportunidad que usted nos da de poder conectarnos, Señor. Inclusive yo de acá, Señor, de otro país, pero junto con mis hermanos, Señor, para poder estudiar, ver, Señor, cómo acercarnos a usted, a su palabra. Señor, que usted pueda hablar a nuestro corazón, corregirnos, Señor, educarnos. Muéstrenos, Señor, por medio de la palabra, cómo ser mejores hijos suyos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos conectados hoy, por aquellos, Señor, que no se han podido conectar, que están con temas médicos, Señor, u otras circunstancias. Guárdelos, Señor, cubra sus vidas, muéstrele su gracia, su favor, así como lo ha hecho con nosotros, Señor, cada día. Le amamos, le honramos, Señor, le damos gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Entonces, nos vamos a ir, ¿cierto?, a lo concreto. ¿Cómo debemos estudiar entonces teología? ¿Cierto? Hemos estado hablando reiteradas veces, ¿cierto?, en estas clases, que un elemento importante entonces será la hermenéutica, ¿cierto?, la interpretación correcta, ¿cierto? Vimos también el por qué, ¿cierto?, los desafíos que lleva para nuestra vida estudiar, hacer teología, ¿cierto?, más que comprender doctrina propiamente tal.
Y ahora entonces lo que vamos a ver, cómo debe estar nuestra disposición, cuál debe ser nuestro corazón, cuál es la forma en la cual nos debemos acercar a hacer esto. ¿Ya? Vamos a ver dos aspectos, ¿cierto? Uno, desde lo espiritual, ¿cierto? Porque hacer teología no es algo frío, necesita, ¿cierto? Nuestra área espiritual, ¿cierto? Nuestra conexión con Dios. ¿Ya? No se trata de leer libros, no se trata de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, espiritualmente debemos, ¿cierto?, hacer ciertas cosas. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Ya? Si leemos el Salmo 119, ¿ya? Salmo 119, ¿cierto? Y vemos ahí, espiritualmente debemos hacer teología, ¿cierto?, con oración. No es que usted haga oraciones, ¿cierto?, para que Dios le revele, ¿ya?, lo que debe descubrir, sino para que tengamos oraciones que nos conecten con el Señor, oraciones que nos permitan vivir como mejores hijos. ¿Hay alguien que esté en el micrófono abierto? Si lo puede cerrar, por favor. ¿Cierto? Debemos hacerlo con oraciones que manifiesten, ¿cierto?, ese deseo, ¿cierto?, con un corazón recto, para que nosotros no nos desviemos, ¿cierto?, de esto. ¿Ya? Recuerde que a veces el conocimiento puede generar cierto orgullo, puede generar cierto envanecimiento. ¿Ya? Mire, con oración. Mire lo que dice el Salmo 119, 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. ¿Ya? Entonces, necesitamos orar al Señor para que nuestra vida también esté alineada a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios quiere hacer, no a lo que yo deseo hacer. ¿Ya? Entonces, nunca va a ser un esfuerzo humano. Esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Entonces, necesita Dios y necesitamos nosotros, por sobre todo, que oremos. ¿Ya? No vaya a caer en el error, mi amado hermano, y no caigamos en el error, ¿cierto?, de creer que esto se trata de ocupar programas, del libro, ¿cierto?, de solo hacer hermenéutica en lo técnico. No, necesitamos tener una vida de oración. ¿Ya? Oración para escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿cierto?, hermenéutica, Biblia, para descubrir, ¿cierto?, lo que nosotros, ¿cierto?, podamos hallar en las Escrituras. ¿Ya? Debemos ser personas de oración. ¿Ya? Un teólogo que no ora no es teólogo. ¿Ya? O un estudiante de las Escrituras que no ora no es estudiante. ¿Ya? Solamente un investigador, un lector, está buscando saciar ciertas necesidades cognitivas, no espirituales. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:5. Segundo factor, ¿cierto?, o elemento importante, ser humildes. ¿Ya? Tener humildad, con humildad. ¿Ya? Aquí, ¿cierto?, siempre yo hago hincapié en esto, mis amados. Una cosa es la humildad y la otra cosa es cuánto nosotros nos podamos humillar. La humildad es la impartición de Cristo que está en nuestra vida. Eso es la humildad. ¿Ya? Entonces, la humildad no es un esfuerzo nuestro. Irá creciendo en la medida que nosotros tengamos más de Cristo. Pero tenemos que acercarnos con humildad. ¿Ya? Lo que nosotros podemos hacer delante de nuestro Dios es humillarnos. ¿Ya? Si no tenemos humildad, entonces nos tenemos que humillar. Pero si tenemos a Cristo, entonces vivamos vida con humildad. ¿Ya? Miren lo que dice Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Ya? O sea,
más allá de todo lo que nosotros podamos creer tener, pongámonos más encima de eso, ¿ya? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos creer, ¿cierto?, que esto es una gracia nuestra. Nosotros no podemos creer, ¿cierto?, que es un don que actúa poderosamente en nuestra vida, ¿cierto?, y que somos mejores que otros. Todo, ¿cierto?, lo que nosotros podamos hallar, todo lo que nosotros podamos encontrar, todo aquello que usted pueda descubrir, ¿cierto?, tener luz en su vida de eso, de la escritura, ¿cierto?, y de todo lo que Dios quiere hacer con su vida por medio de la hermenéutica, de la teología, es una gracia de Dios, ¿ya? Y eso usted y yo lo tenemos que tener sumamente presente, ¿ya? El día que usted vea una gota de arrogancia en mí, por favor hágamelo saber, ¿ya? Y si yo también lo veo a usted con algo de arrogancia, también se lo voy a hacer saber. Porque tenemos que ser humildes, ¿ya? Lo que más tenemos que reflejar nosotros es Cristo, ¿ya? Nosotros podemos tener a veces apariencia de humildad, pero ser arrogantes, ¿ya? La verdadera humildad tiene que ver con lo que nosotros tenemos de Cristo, ¿sí? Algo que hemos venido desarrollando también, ¿cierto?, en este concepto de hacer teología, es con la razón, ¿cierto? La capacidad que usted y yo tenemos de pensar, ¿ya? De ocupar, ¿cierto?, ese hermoso cerebro que Dios nos ha colocado. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces usted tiene que tener, ¿cierto?, entendimiento, tiene que ser inteligente, tiene que razonar aquellas cosas que está creyendo, ¿ya? ¿Cuál es el mayor defecto que a veces nosotros tenemos como creyentes? Queremos hablarle en términos espirituales, o incluso peor, solamente con un lenguaje evangélico, inentendible, ¿cierto?, pero con un lenguaje que no da razón de nada, con un lenguaje que no explica nada, ¿ya? Entonces, dice aquí este pasaje que estamos leyendo que no es, ¿cierto?, esto para que usted y yo, ¿cierto?, queramos pelear. Dice que esto no es para ganarle a alguien, sino que dice que es para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿ya? Pero sí tenemos que ser, ¿cierto?, creyentes inteligentes, con razón, ¿ya? Creyentes que piensen en lo que están haciendo, creyentes que aprendan de su vida cristiana, creyentes que se den cuenta, ¿cierto?, de los errores que cometen, ¿cierto?, y cómo subsanarlos. Muchas veces usted está en el mismo loop, en la misma vuelta todo el día, equivocándose en lo mismo, y no tomamos razón, ¿ya? Muchas veces por no saber ni pensar bien lo que estamos haciendo, parte de nuestro carácter, parte de nuestra vida, de lo que nosotros somos, no cambia, no es transformado por la obra del Señor, ¿ya? Porque solamente lo que aprendemos llega hasta aquí, pero no nos dejamos que llegue, ¿cierto?, a nuestro espíritu. Entonces ese es un problema. Y eso solamente lo vamos a hacer con razón, con reflexión, ¿ya?, por meditación de las cosas que estamos haciendo. Otro elemento, ¿cierto?, importante desde el punto de vista espiritual es que usted y yo debemos saber que esto nunca se hace desde una perspectiva solitaria, ¿ya? Aquí no existen los llaneros solitarios. Aquí no existe el dueño de la verdad, ¿cierto?, ni aquel que tuvo la última revelación, ¿cierto?, de algún tema en particular, ¿ya? El Señor nos constituyó a nosotros como iglesia, ¿cierto?, como un cuerpo,
Y dice Pablo también en esta misma carta a los Corintios, que nosotros somos todos miembros, ¿ya? Ahí está hablando de los dones, y todos los miembros son necesarios. Entonces, sepa usted, ¿cierto?, que lo que usted pueda hacer, ¿cierto?, teológicamente, en su reflexión, en su meditación, en su forma de vivir, ¿cierto?, por un lado le servirá a alguien más, ¿cierto?, que lo mirará, que lo observará, que le preguntará, pero también usted debe aprender, ¿cierto?, de otros. Y muchas cosas que a veces usted no pueda resolver tendrá que conversarla con otros, ¿ya? Desde este punto de vista teológico, de las reflexiones de las palabras, ¿cierto? Qué bueno es cuando uno se sienta a conversar un tema, ¿cierto?, y reflexiona en conjunto y puede escuchar, ¿cierto?, las perspectivas de otros, ¿cierto?, porque eso nos edifica. Hay cosas que a veces nosotros con la luz que tenemos no la logramos ver, pero hay hermanos que tienen un poquito más de luz y han logrado ver esos detalles que nosotros no vemos. Y de la misma forma, hay algunos que, ¿cierto?, con la luz que usted y yo portamos, logran ver otras cosas que nosotros ya hemos visto. Entonces, aquí, esto que acabamos de leer, o que vamos a leer ahora, ¿cierto?, 1 Corintios 12, 28, nos va a mostrar la interdependencia que debemos tener en la iglesia, ¿cierto?, nosotros como hermanos, para hacer teología, ¿ya? Y entendiendo que todos son necesarios. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 28. Y a uno puso Dios en la iglesia primero apóstoles, a otro puso, dice, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿ya? Entonces, dice cómo todos son necesarios en esta forma, en esta multiforme gracia de Dios para poder, ¿cierto?, llevar adelante, ¿cierto?, este desarrollo teológico, esta forma, ¿cierto?, de interpretar y de ver la vida desde la perspectiva de la Biblia, ¿sí? Como nosotros razonamos, ¿cierto?, nuestra vida cristiana, ¿ya? Como lo vimos también en una parte de la clase pasada, ¿cierto?, entendiendo que es necesario que podamos recoger, ¿cierto?, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura, ¿ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, recogiendo y comprendiendo todas las escrituras. Miren lo que Pablo le escribe a Timoteo, esto, capítulo 3, segunda de Timoteo 3:16, ¿ya? Ese capítulo es el que dice, ¿cierto?, que toda escritura es útil. ¿Ya? Dice, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ya? ¿Con qué sentido? Mire lo que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Sí. Si usted abraza todas las escrituras y vemos la utilidad de todas ellas en nuestra vida, entonces usted va a ser un hombre entero o una mujer enteramente preparada. ¿Para qué? No para saberse los versículos de memoria, ¿cierto? No para demostrar que usted sabe más, no para, ¿cierto?, poner un cartón encima y decir yo soy teóloga, no, sino que para decir, ¿cierto?, que usted está lista, preparada para hacer toda buena obra. ¿Ya? Y aquí tenemos varios pasajes en el punto final. ¿Ya? En realidad, mire, dice, con alegría, amor y adoración. ¿Ya? Es importante que, no sé si usted se fijó, pero en el libro de Gruden, por lo menos, aparte del capítulo que usted leyó, siempre al final de cada sección, Gruden, ¿cierto?, coloca un himno, tiene palabras de gratitud, ¿ya? Y adora al Señor. Porque es importante que cuando usted lee la Escritura, encuentra un principio, encuentra una verdad, reflexiona sobre algo,
¿cierto?, que se plasma en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor, ¿cierto?, porque nos ha sumado más algo a nuestra vida. Eso debe a nosotros llevarnos a amar más al Señor, ¿cierto?, y expresarlo mediante una vida de adoración. ¿Sí? Entonces, si usted hoy día descubrió, no sé, por decirle algo, que Dios le ama, sea agradecido con el Señor. Manifiéstele su amor y adórelo. Si hoy día, por ejemplo, en esta semana yo tuve varias situaciones bien particulares y lo único que he podido ver en esta semana de forma muy importante, ¿cierto? Y no es que no haya estado, pero lo he podido percibir de forma bien especial, en la mano de Dios y su amor para conmigo en todas las situaciones. Entonces, uno tiene que mostrar gratitud con el Señor, tiene que decirle gracias, Señor, y estar tan agradecido, ¿cierto?, que uno le puede expresar su amor, amar al Señor, ¿cierto?, estar dispuesto. Amar al Señor no es tan solo decirle que uno le ama. Amar al Señor significa servirle, ¿ya?, ponerse a sus pies, ¿ya?, estar dispuesto, por sobre todo, ¿cierto?, adorarle, reconocerle, ¿ya? Vamos a buscar el Salmo 119 porque ahí tenemos todos los pasajes que vamos a leer, los distintos versículos, ¿ya?, ¿cierto? Salmo 119, 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza, ¿cierto? Cuando usted, ¿cierto?, por medio de la teología, la hermenéutica, descubre ciertos principios, ¿verdad?, en las palabras, tiene que gozarse, tiene que alegrarse. Y eso tiene que ser para usted más significativo que cualquier otra cosa. O sea, no puede ser más importante el aumento de sueldo que lo que Dios le esté hablando por causa de ese aumento de sueldo, ¿ya? No puede ser causa de mayor tristeza, ¿cierto?, por ejemplo, un despido, que la razón por la cual, entender la razón por la cual Dios lo está sacando de ese lugar, ¿ya? No puede ser causa tan solo de tristeza, de incertidumbre, de angustia, una enfermedad. Cuando Dios nos habla, ¿cierto?, en las distintas formas, sea para bien, para el proceso, para corregirnos, ¿cierto?, que Dios nos hable, ya es un motivo de alegría para nosotros. Que significa que somos importantes para Él, ¿ya? Y eso debe ser nuestro anhelo. Lo leemos de nuevo, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. O sea, qué privilegio que Dios nos hable. Darle ese valor, esa experiencia de entender que Dios nos habla, ¿cierto? Como diría el comercial, esto no tiene precio. ¿Ya? Para lo demás ocupe la tarjeta, pero para eso no hay precio. ¿Sí? Mire, Salmo 119, 103. ¿Ya? Mire, piense en lo que más le gusta comer. Yo estoy aquí en Argentina, ¿cierto? Y qué cosa más rica todo lo que hemos comido acá. Todo, hermano, todo muy rico. No tan solo la carne, sino que todo lo que hemos comido acá, muy rico. Entonces, pero mire, no podemos comparar eso que nos llena físicamente con lo que esto nos pueda entregar. Miren lo que dice el verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cierto? Piense usted en aquello que es lo que más le gusta, ¿cierto? Ese choripán, ese jamón, ese pastelito, ese pedacito de carne, ese pollo asado, esas papas fritas. Piense, ¿cierto?, que cuando usted se la come y lo encuentre tan rico, hay algo que es más rico. ¿Ya? Esa debe ser nuestra actitud hacia la escritura, hacia la palabra, ¿cierto? Decir, uy, qué rico leer la Biblia. Y no así como, oh, me toca leer la Biblia, tengo sueño. No, ¿cierto? Sino que sea aquello que usted anhela y desea. ¿Ya? Salmo 100, verso 111. ¿Ya? Ahí un poquito más abajo está 111, dice, por heredad, ¿cierto? O sea, lo ha tomado como algo suyo. ¿Ya? Recuerde que la herencia, ¿cierto?, es un patrimonio. Está para usted ahí disponible, eso es la herencia.
por heredad he tomado tus testimonios para siempre. O sea, valorar la palabra del Señor, la Escritura, como algo que el Señor le dejó para usted, ¿ya? Porque son el gozo de mi corazón, ¿cierto? Usted recuerde que aprendió en Biblia, bibliología, ¿cierto? Y hemos aprendido también en hermenéutica que si bien la palabra de Dios, hoy nosotros la tenemos, ¿cierto? Disponible en papel, en internet, en el celular. Originalmente no era para nosotros, ¿cierto? Fue escrita para personas en particular, ¿cierto? Un pueblo, una nación, iglesias. Y por la gracia del Señor, ¿cierto? Su bondad, su misericordia, y nosotros la tenemos. Entonces, ¿cómo no? Hoy si a usted le llega un regalo que no era para usted y le dicen, estoy hablando de los que veo en cámara, dicen, Javita, mire, le vamos a pasar este regalo, no era para usted, pero aquí quedó en su casa, es para usted. ¿Qué hace usted? Se lo deja para usted con, mire, la misma sonrisa, ¿cierto? Con esa alegría. Uy, me llegó un auto que no era para mí. Era para otra persona, pero me llegó a mí, ¿cierto? Lo toma con alegría, con gozo. ¿Ya? Entonces, cuando veamos la Escritura, ¿cierto? De la misma forma, Dios le habló a su pueblo, a su nación, Dios le habló a una iglesia, ¿cierto? Una temporada que no era la nuestra, pero hoy por su amor, entonces ahora yo me puedo tomar de esto para mí también. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos del Señor por eso? Poder reconocer que aunque esto no era para mí, hoy sí me lo puedo dejar para mí. ¿Ya? Veamos el verso 162. Mire, piense en cuando usted está buscando algo que le gusta y no lo puede encontrar. ¿Ya? Mujeres cuando van al mall, ¿cierto? Y quieren buscar un... Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, como el que haya muchos tesoros. Debería ser como lo más, ¿cierto? Lo más cercano. Entonces, fíjese que cuando nosotros le damos una mirada a la Escritura, ¿cierto? De poder encontrar toda esa riqueza, todo lo necesario para nuestra vida, entonces, ¿cierto? Nuestra perspectiva, ¿cierto? De lo que la Escritura nos puede entregar es distinto. ¿Ya? Porque algunos dicen, no, es que Dios solamente me quiere corregir, no, Dios solamente me quiere castigar. No, también hay mucha riqueza, cosas de mucho valor para nuestra vida. Cómo ser mejores hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos trabajadores, cómo ser buenos hermanos en la iglesia. Esas son riquezas. Esas son riquezas. Hay gente que paga, ¿cierto? Paga, ¿cierto? A asesores, a coach, para crecer como persona. Y usted lo tiene todo acá. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos todas estas perspectivas en la palabra, entonces debemos acercarnos a ella con alegría, con amor, ¿cierto? Con adoración, con gozo, ¿cierto? Con júbilo, ¿cierto? Con asombro. ¡Ah! Santo Dios, encontré esto que nunca lo había visto. Y aquí está. Había pasado tantas veces por este lugar y no lo había visto. ¿Sí? Espiritualmente, ¿cierto? Nosotros tenemos que desarrollar todas estas cosas. ¿Ya? No es solamente leer, no es tan solo leer al autor, no es tan solo lograr entender lo que él quiso decir, sino que también está nuestra parte, ¿cierto? De buscar en la Escritura, ¿cierto? Con oración, con humildad, ¿cierto? Con razón, ¿cierto? Sabiendo que están todos nuestros hermanos, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo, ¿cierto? Para poder ser una ayuda.
¿cierto? Valorando toda la escritura desde principio a fin, y también, ¿cierto? Con alegría, con amor y con adoración. ¿Ya? Sí, hay un aspecto espiritual, sí, claro, trascendente y muy, muy importante. Técnicamente, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? ¿Ya? Cosas que son aquí, voy a pasar rápido porque estas son cosas que de alguna forma nosotros esto vimos en hermenéutica, y que a la medida que usted lo practique, esto lo vaya desarrollando, esto lo va a ir haciendo de forma más casi inconsciente, va a estar muy internalizado, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cierto? Recopilación y unificación de materiales bíblicos, ¿ya? ¿Cierto? Diccionarios, mapas, ¿cierto? Concordancias, cosas que usted vaya a necesitar para conocer, ¿cierto? No es lo mismo estudiar Antiguo Testamento que Nuevo, ¿cierto? Pueblos distintos, culturas distintas, geografía distinta, ¿ya? Cosas muy diferentes, ¿cierto? Importante, ¿cierto? El análisis del significado de la enseñanza bíblica, ¿ya? Ver que usted pueda ver, ¿cierto? Cuál es el real significado de lo que Dios quiere hablar, ¿sí? Recuerda el versículo que vimos la semana pasada: buscad primero de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el significado de esa enseñanza realmente? ¿Ya? ¿Cuál es el significado vital, lo más profundo que hay detrás de eso? ¿Será que Dios quiere añadirnos cosas? ¿Será ese el deseo de Dios, solamente añadirnos cosas? No, hay otro significado, ¿cierto? Que lo vimos ahí, más importante. Hacer el examen de los tratamientos históricos, ¿cierto? Ver qué otras cosas estaban sucediendo en el mundo contiguo, ¿cierto? Consultar de otras perspectivas culturales, conocer, ¿cierto? En este tiempo estaba el Imperio Romano, ¿cierto? Estaban los griegos, estaban por el norte estaban los bárbaros, ¿cierto? Por el lado de China se estaba levantando Gengis Khan. Conocer un poco toda la historia para ver, ¿cierto?, cómo eso podía afectar todo el desarrollo de la iglesia. Iluminación, ¿cierto?, de fuente extrabíblica, ¿cierto?, historia universal y otras cosas, y ver cómo estos principios, doctrinas, ¿cierto?, que fueron para esa época, entonces tienen una aplicación hoy, ¿cierto? La expresión contemporánea de la doctrina, ¿cierto? Si bien es cierto, Jesús le habló a la gente ahí en el monte, ¿cierto?, respecto de este crecimiento, de la cobertura, ¿cierto?, de la provisión de muchas cosas. ¿Cómo eso entonces hoy día, en este año 2023, entonces puede ser realidad? ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya?, el bautismo. Y el bautismo tiene que ser en río, sí, porque Jesús bautizó siempre en río. Pero supóngase que usted va a un lugar donde hay sequía, ¿ya? Entonces, ¿puede ser en piscina? Sí, puede ser en piscina, puede ser en una tina, ¿ya? Porque hay una estratificación del tema, que es lo más relevante del bautismo, el creyente a practicar, ¿ya? Entonces, la forma, el método en sí mismo, a veces pierde fuerza. ¿Cuál también ha sido nuestro error? Es que muchas veces nosotros le damos más valor y forma, ¿cierto? Le damos más peso a la forma que al fondo. Entonces a veces estamos más preocupados de que sea con túnica blanca, de que sea en un río, de que se haga el ritual, ¿cierto? De que sea de cierta forma.
y nos despreocupamos de todos los otros elementos, ¿cierto? Si hay arrepentimiento, si hay conversión, ¿cierto? Si es con un corazón sincero, si realmente hay un testimonio en la vida de las personas, ¿sí? Hay que darle una estratificación a las cosas, ¿ya? Y tendremos que aprender a hacer eso, porque hay momentos donde tendremos que tomar decisiones, ¿cierto? Y hay cosas que no van a estar a nuestra mano cambiar o disponer, pero tendremos que hacerlas, ¿ya? Imagínense en el caso mío como ministro, si de repente me llaman para ir a bautizar a un hermano en un hospital, ¿cierto? No me puedo poner a decir, sí, es que necesito que le ponga una túnica blanca, necesito que con la ambulancia me lleven al río. No puedo hacer eso, ¿cierto? Tengo que saber dimensionar esas cosas, ¿ya? Y todo eso lo vamos a lograr, ¿cierto? En la medida de que usted y yo estudiemos la Biblia, hagamos teología, ¿cierto? Con estas herramientas espirituales que hemos visto, pero también desarrollando técnicamente estos pasos. Porque si no, como le digo, solamente nos quedamos en la forma y no en el fondo, ¿ya? Y por eso es que todavía existen muchos conflictos, ¿cierto? Que la iglesia no toque batería, que no toque guitarra eléctrica, que solo es con acordeón, que solo es con vestido largo, que sin maquillaje, que con el pelo largo, que hombre aquí, que mujer allá. Cosas que son de forma y no de fondo, ¿ya? Para eso nos va a servir la hermenéutica, para poder diferenciar en muchas cosas, ¿cierto? Lo importante de lo intrascendente, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo correctamente. Entonces, ¿cómo vamos o cómo debemos estudiarla? ¿Cierto? Nunca lo olvide, lo espiritual es muy importante, ¿ya? Muy importante, ¿cierto? Seguir estos pasos. Sobre todo yo le diría el primero y el último. Los del medio, ¿cierto? Usted los va a poder ir trabajando. Pero el primero y el último, con oración, ¿cierto? Y el último, con alegría, amor y adoración, deben estar presentes sí o sí y siempre en la vida del creyente, ¿ya? Si usted no ora, por mucho que haga técnicamente todo lo que tiene que hacer, no va a estar haciendo lo correcto, ¿ya? Y se va a equivocar, se va a transformar en una persona orgullosa, en una persona arrogante, ¿cierto? O solamente en alguien que conoce, ¿ya? Y si no lo hace con alegría y con amor y adoración, entonces solamente está buscando, ¿cierto? Algo personal, ¿ya? Y no realmente algo que refleje quién es Cristo en su vida y quién es Dios, porque ese es un problema. Hay personas que saben mucho de Dios, hay personas que conocen tanto de Dios, pero no lo reflejan a Él. Hay tantas personas que si usted les pregunta, dicen, no, si yo sé lo que es esto, no, si yo sé lo que es esto, no, si yo sé lo que dice aquí, no, si yo sé lo que dice, pero no reflejan. Personas que publican en Facebook, publican en Instagram, hacen tantas cosas, pero cuando usted los conoce, no reflejan en nada a Cristo, en nada. Entonces, ¿de qué sirve saber tanto si no reflejamos a Cristo? El carácter, la forma de Dios, de nuestro ser interior, no ha sido transformada, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos estudiarla? Espiritualmente, ¿cierto? Con todas estas indicaciones y también en lo técnico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analizamos un pasaje, ¿cierto? Entonces no podemos llegar y poner, voy a poner el isword, ¿cierto? Buscar las palabras claves, los verbos, la implicancia, ¿cierto? Separar lo principal de lo diferente, ¿cierto? O decir, ya, esto aquí, esto ahí. Y no hemos orado, ¿no? Tenemos que tomarnos un tiempo de oración, Señor, quiero acercarme a tu palabra, hábleme, Señor, muéstreme, traiga luz sobre ella. Señor, necesito aprender de lo que usted tiene para mí. He pasado por este pasaje tantas veces, Señor, pero necesito que me muestre algo más. ¿Cierto? Darle gracias, Señor. Señor, estoy tan agradecido por todo lo que usted me ha hablado, todo lo que me ha enseñado. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y creo que sea muy sincero. ¿Usted ha tomado alguna vez medida de cuánto ha crecido desde que conoció al Señor hasta ahora? Porque si usted sigue siendo la misma persona, su mismo carácter desde que conoció a Cristo hasta ahora, entonces usted no ha avanzado nada. Sigue teniendo el mismo mal carácter, el mismo genio, la misma forma, las mismas cosas, ¿cierto? No digo que sea una transformación total, porque estamos en un proceso, pero si no han habido avances, entonces la palabra no ha logrado transformar nada en nuestra vida, ¿ya? Si usted está estudiando acá, necesitamos que esas cosas, ¿cierto?, crezcan, ¿cierto?, de mejor forma, porque ahora usted está teniendo, ¿cierto?, un método, está teniendo, ¿cierto?, una enseñanza para lograrlo,
Voy a compartirle al tiro también la otra clase, la 4, ¿ya? Porque el 8, ¿cierto? Que es Semana Santa, no vamos a tener clases a causa de la Semana Santa. Y luego, ¿cierto? Después la próxima semana nos visita el apóstol Germán Dávila. Y lo más probable es que tampoco tengamos clases porque yo voy a tener que asistir, ¿cierto?, a algunas capacitaciones, ¿ya? No vaya a pensar que porque yo le enseño a usted nunca me preparo, al contrario, ¿ya? Entonces, vamos a adelantar en esta clase para poder ver, ¿sí? Y ahí yo le voy a estar preguntando después al final de las clases algunas indicaciones. Este es el contenido de la clase 4, ¿ya? Que lo vamos a ver hoy. Y aquí vamos a cerrar este tema en lo general, ¿cierto?, que resolvía la primera parte de esta pregunta, ¿cierto?, que es la teología, cómo debemos estudiarla, para qué debemos estudiarla y por qué debemos estudiarla, ¿no? Entonces, ¿para qué debemos estudiarla? ¿Cierto? ¿Para qué todo este tema de orar? Si a lo mejor yo puedo hacer mi vida cristiana mucho más sencilla, voy, me siento, escucho el mensaje del pastor, veo YouTube, veo Facebook, ¿cierto?, escucho la radio. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Por qué todo este rollo de reflexionar si alguien ya me lo está diciendo? ¿Cierto? Podría ser mucho más fácil. Primero, ¿cierto?, porque existe la necesidad de que cada uno de nosotros profundice en el estudio de las Escrituras, ¿ya? Eso es una realidad, es una necesidad en la vida de cada creyente. Usted y yo no podemos ser negligentes en el hecho, ¿cierto?, de ser cristianos y no conocer, ¿cierto?, nuestra norma de conducta. Es como, usted contrataría a un abogado, que usted lo contrata a un abogado y le dice, ¿usted sabe el Código Civil? Y el abogado le dice, no. Ya, bueno, pues ¿usted sabe el Código Penal? No, tampoco. ¿Usted se conoce por último la Constitución? No, tampoco. ¿Usted contrataría a ese abogado? Imagínese, usted le lleva un caso penal y no conoce, ¿cierto?, la norma penal. Lo más probable es que usted se vaya a la cárcel, que no lo va a poder defender. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros en la vida como cristianos. ¿Cierto? Y por causa de mostrar a Cristo, muchas personas van a conectar con nosotros. Nos van a hacer preguntas. Van a querer, ¿cierto?, que nosotros le podamos impartir algo. Y si usted no tiene nada para darle, se acercaría a un manzano que tiene solamente, ¿cierto?, semillas, o que tiene solamente el corazón de la manzana todo mordido y que no tiene manzana. ¿Comería algo de él? No tendría cómo comer, ¿cierto? Y para árboles con sombra ya tenemos muchos. Entonces, como árboles nosotros no estamos llamados a dar sombra, estamos llamados a dar fruto, a tener algo para que otros coman. La sombra solamente sirve para una temporada de descanso, pero el alimento da vida. Y ese es nuestro problema, que muchas veces solamente somos árboles de sombra. Servimos para que gente descanse, pero no les damos vida, no les damos alimento, no los hacemos crecer. ¿Ya? Tenemos que cuidar nuestra vida, es una necesidad, ¿cierto?, profundizar en la Escritura. Para aprender a separar lo temporal de lo permanente, ¿cierto? Lo que hablábamos hace un poquito atrás, darle cierta significación a la Escritura, ¿cierto? Y no perdernos tan solo en las formas, sino que en los fondos, ¿ya? Que nosotros podamos aprender, ¿cierto?, a realmente ver qué es lo importante del Evangelio, qué es lo importante de conocer a Cristo, qué es lo importante de hacer iglesia, qué es lo importante de servir. ¿Ya? Mire, hay varios de los que están ahí conectados que sirven. Cumplir el turno no es suficiente. Es lo que menos le interesa a Dios, que usted cumple un turno. Lo que le interesa a Dios es que usted lo haga con un corazón correcto, que realmente sea por una manifestación de amor, de gratitud.
Lo que menos le interesa a Dios es que usted haga 1000 turnos. Dios prefiere que haga uno bien, con el corazón correcto, que no llegue enojado a la iglesia, que no llegue enojado con su esposo, que no llegue, ¿cierto?, disgustado por distintas circunstancias. Pero eso solamente usted y yo lo vamos a lograr aprender cuando por medio de la Escritura, tenemos una correcta hermenéutica, logramos separar lo temporal de lo permanente, ¿cierto? Y nos damos cuenta cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas que tienen significación, cuáles son las cosas realmente profundas, ¿cierto?, e interesantes, importantes para Dios que nosotros aprendamos. ¿Ya? También, ¿cierto?, debemos estudiar teología, ¿cierto?, para poder ampliar nuestra perspectiva hacia la influencia, ¿cierto?, que nosotros podemos tener hacia esas ciencias o disciplinas, ¿cierto?, y cómo esas ciencias y disciplinas también permean, ¿cierto?, o afectan a la teología. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense cómo alguien, ¿cierto?, que a lo mejor pudiera lograr mezclar lo que es el trabajo social con la teología, podría tener un campo de acción, ¿cierto?, para la evangelización, para la misión, pero no tan solo terminar haciendo obra social, sino que realmente hay evangelio detrás de eso. Imagínense lo potente que es, ¿cierto?, que un médico, yo se lo cuento de una experiencia muy cercana que tuve, cómo un médico puede tratar la vida de una paciente o de un paciente, ¿cierto?, cuando no tan solo tiene la perspectiva clínica del diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto?, del tratamiento, sino cuando también puede transmitir fe, porque cree que Dios, ¿cierto?, a pesar de todos los fármacos que él, ¿cierto?, receta e imparte, ¿cierto?, o suministra a un paciente, puede haber, ¿cierto?, un elemento de fe que puede cambiar todo eso. Imagínese cómo sería distinto que usted fuera al médico y el médico le dijera, mire, ¿sabe que usted tiene cáncer? El diagnóstico, la situación, ¿cierto? Estamos hablando desde la perspectiva del médico. Y el médico también le dijera, pero ¿sabe qué? Existen muchas posibilidades de que si usted cree en Dios, tiene fe, Dios le pueda salvar. Sería distinto, ¿cierto? O qué distinto también es cuando nos enfrentamos a un médico que no es creyente, pero usted tiene fe, ¿cierto? Y dice, sí, ese es un diagnóstico. La última palabra la tiene Dios. Y yo creo que Él me puede sanar, y aunque no me sane, sigue siendo Dios. ¿Ya? Porque entendemos toda la perspectiva clínica, la entendemos, ¿cierto? Sabemos que hay limitaciones, que hay conocimiento, ¿cierto? Por medio de la ciencia médica podemos ver las maravillas de Dios, ¿no? Cuando usted ve, ¿cierto?, la multiplicación de las células, la separación del genoma humano, el ADN, ¿cierto?, lo que representa cada cromosoma, y ver en eso toda la belleza de Dios, de su creación, porque cuando Dios dice, ¿cierto?, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces, uy, qué romántico, qué lindo. Pero qué interesante es analizarlo desde la perspectiva médica. Es entender que en toda esa declaración, ¿cierto?, se produjeron cromosomas, células, funciones, órganos. ¿Sabe que no hay nada que se haya creado hasta este momento que pueda reproducir lo que sucede cuando dos neuronas hacen sinapsis? Si usted no sabe lo que es sinapsis, búsquelo. Y no hay nada que pueda reproducir eso. Los computadores ocupan otra forma para resolver problemas. Pero todo lo que ocurre detrás de las neuronas es algo que nada ha podido, ¿cierto?, igualarlo. Esto es lo que sucede cuando el óvulo es fertilizado. Conocer la astronomía, ver el espacio, todo ese lugar donde nosotros decimos que Dios habita, comprenderlo. Nos vamos a dar cuenta que la creación del hombre no solamente fue un suspiro, un detalle de Dios para todo lo que existe. ¿Ya? Entonces, como bien decía la hermana Francia, es esto desde el aspecto psicológico. Tener una comprensión distinta de lo que es la depresión, ¿cierto? Que algunos dicen, no, él está con depresión, hay que liberarlo y hay que exorcizarlo. Pero entender, ¿cierto?, desde otra perspectiva, qué es la depresión, ¿cierto?, cuáles son sus causas, ¿cierto?, cuáles son los posibles tratamientos, conocer muchas cosas, ¿cierto? Y no tan solo desde el aspecto médico. Le hablo de las leyes, le hablo de la ingeniería,
le hablo de incluso, ¿cierto?, desde el área de finanzas, de la contabilidad, desde cualquier ciencia, de cualquier ciencia, o de cualquier disciplina, ¿cierto?, que se desarrolle. ¿Ya? Entonces, ¿cómo todas esas cosas? Incluso, ¿cierto?, desde una perspectiva, incluso la política podría ser, ¿ya?, desde un aspecto más bien sano, no tan corrupto como lo que vivimos hoy día, pero bien pudiera ser. ¿Ya? Entender todas estas filosofías nuevas que existen, el postmodernismo, ¿cierto?, y todo lo que hay asociado detrás de ello. ¿Ya? Entonces, ¿para qué también debemos estudiar, ¿cierto?, y hacer teología? Primero, porque va a traer beneficios, ¿cierto?, y desafíos a nuestra vida. ¿Ya? Porque usted, ¿cierto?, después de cada clase, después de cada lectura de Gruden, después de cada lectura de Erickson, después de que lee, ¿cierto?, a Justo González, y por sobre todo, después de que ahora usted va a estudiarla, no solo leerla, ¿cierto?, sino que la va a estudiar, se va a tomar el tiempo, aunque signifique esos 4 días de sacrificio, usted la va a estudiar. Entonces, eso tiene que traer nuevos desafíos a nuestra vida y a nuestro quehacer cristiano. ¿Ya? Porque si Dios le está hablando y usted es indiferente a lo que Dios está hablando, entonces no hay ni una gratitud, no hay ni una adoración, no hay ningún entendimiento. Lo más probable es que usted no ore con Dios y no, se lo voy a decir en chileno, no cache nada de lo que está diciéndole Dios. ¿Ya? Y solamente si nos diéramos cuenta de que Dios nos habla, entonces deberíamos apreciarlo, como lo vimos, ¿cierto?, en la presentación anterior. No sé, si usted quiere que Dios le hable, estudie y permita que Dios, ¿cierto?, haga su obra en usted cambiándolo. ¿No? Y no se justifique con esas cosas tan raras de, no, si Dios conoce mi corazón, no, Él mismo me hizo, sabe cómo soy. Pero eso no significa que Dios le valide. ¿Ya? Significa que Dios está justificando su conducta. ¿Ya? ¿Por qué también es importante entonces? ¿Y para qué debemos estudiarla? ¿Quién me sacó el PPT? Faltó ahí la última. Alguien me cerró. ¿Cargó? ¿Lo cargó? ¿Se volvió a cerrar? Las 4. Ya. ¿Cierto? Para contemporizar, ¿cierto?, y evitar la obsolescencia de la teología. ¿Ya? ¿Qué significa eso, mis amados? Que estas cosas, ¿cierto?, nuestra mirada, nuestra perspectiva, nuestra forma de razonar, ¿cierto?, y de hacer teología, esto va a ir cambiando con el tiempo, principalmente no porque la escritura vaya a cambiar, sino porque el escenario, ¿cierto?, y las cosas que nos van rodeando van a cambiar. ¿Sí? Entonces, pues hay mayor tecnología, hay mayores avances, hay mayores descubrimientos. ¿Ya? Se amplía nuestro campo de conocimiento en lo general, ¿cierto? Imagínense, cuando se escribió la Biblia, no había transfusiones de sangre, no había fertilizaciones in vitro, no había donación de órganos, no existía el derecho, ¿cierto?, como lo conocemos nosotros en lo general, no había astronomía, no estaba desarrollada la física, no estaba desarrollada la química, no estaba desarrollada la biología. O sea, había un montón de ciencias y de cosas que no existían. Y que de alguna manera, por la gracia de Dios,
sí tenemos algunos principios y cosas muy generales, ¿cierto?, que nos permiten establecer principios y valores, ¿ya? Entonces, cuando comenzó, ¿cierto?, todo el tema de la clonación, por ejemplo, había mucha incertidumbre respecto de cómo se hacía, de lo que era, ¿cierto?, y cuáles eran las implicancias teológicas de eso. Pero hoy día, ¿cierto?, ya han pasado casi 30 años desde que se hizo la primera clonación, ¿cierto?, de una oveja, ¿cierto?, y las técnicas, las formas de clonación han avanzado. De hecho, ya están, ¿cierto?, no clonando seres enteros, sino que ahora están, ¿cierto?, trabajando en clonar órganos. Se está trabajando, por ejemplo, en desarrollar hígados, ¿cierto?, clonados, para no tener, ¿cierto?, deficiencia de donantes. Se está trabajando, ¿cierto?, en la clonación de pulmones, de corazones y esas cosas. Y ante eso nosotros tenemos que ir avanzando, ¿cierto?, respecto de una postura teológica, ¿ya?, y viendo, ¿ya?, ciertas cosas. Esta parece que la habíamos revisado antes, estoy seguro. Déjenme compartir la otra, en los minutos que me quedan. Me la voy a abrir por fuera para abrir. Otro tema que es importante. Acá, perdonen que me haya cambiado así. Otro elemento, ¿cierto?, que no está en el PPT, pero que sí es importante, es que usted también, ¿cierto?, pueda plantearse ciertas posturas, ¿ya?, y se forme una idea, ¿cierto?, biológica, ¿cierto?, razonada de ciertas cosas, ¿ya?, y que lo lleven, ¿cierto?, a plantear líneas de pensamiento, ¿cierto?, o posturas, ¿cierto?, frente a determinados temas, ¿ya?, que no sea tan solo repetir lo que otro dijo, ¿ya? Ese va a ser uno de los aspectos también más significativos, ¿ya?, más significativos, en el sentido de que cuando usted se plantea una línea de pensamiento o una postura, ¿cierto?, usted tiene claridad sobre ese tema y lo puede hablar, ¿ya? Y no tan solo dice, sí, es que eso fue lo que me dijeron, ¿ya?, o eso fue lo que yo aprendí, porque sería igual, ¿cierto?, sería una falta al objetivo de lo que nosotros queremos como instituto, que usted salga de los 3 años, ¿cierto?, y solamente diga, ah, sí, que así me lo enseñaron allá, es que así fue, ¿ya?, sino que usted pueda también decir, uy, ya sabe que estuve pensando en esto, pienso que es así, ¿qué cree usted? Esto es lo que dice la Biblia, estoy equivocado, no estoy equivocado, y poder mirarlo de esa forma, ¿ya? Hermana Ibis, que había levantado su mano. Hola, que le iba a decir que no sé cómo explicarle, pero eso que usted estaba comentando con respecto a lo de la postura, puede ser que sea por eso que de repente, no sé, me pasa de repente que cuando yo he visto, como usted la otra vez mencionó, que era verdad, yo no sabía acerca de cuáles eran sus creencias de Paul Washer y McCartney, pero ahora que habló de la postura, o sea, yo creo que yo igual estaba viendo algunas prédicas de ellos que me salían, era porque como que estaban de acuerdo con la postura que, o sea, con lo que yo tenía como postura, digamos, ¿me entiendes?
Un ejemplo, ¿Ya? si estaba comentando del matrimonio y salía justo una prédica, yo decía, ah, wow, eso es lo que yo tengo entendido con respecto al matrimonio o del diseño en matrimonio. Pero Ya. no como siguiéndole, ah, mira, esto que está diciendo él es verdad, sino que como, y eso quería decir, eso puede ser también uno, igual puede como ver un ejemplo, un seminario de alguien que está más o menos de acuerdo a lo que uno ha entendido según la palabra, o ahora que nosotros obviamente tenemos que estudiarla más profundo y todo, informarse, porque igual yo creo que como un ejemplo nuestro pastor, como los ministros y todo, como usted decía, tienen más luz con respecto a lo que quizás un tema que nosotros estuvimos estudiando o el Señor nos habló y dice, wow, pero mira, él también vio que esto y esto y esto y eso como que suma, ¿cierto? Ya, pero ahí, ¿cierto? Estoy tratando de entender lo que me está diciendo, ¿ya? Pero lo que pasa es que cada creyente tiene que tener su base, ¿ya? Y tiene que tener sus fundamentos. Tendrá que Claro. examinar usted si tiene esos fundamentos, porque lo que puede suceder, ¿cierto? En lo general, es que alguien termine buscando, ¿cierto? Quien le diga a uno lo que quiere escuchar. Claro, Es una un riesgo. aprobación. Claro. Entonces, lo primero que debe siempre suceder es que, más allá de lo que le diga un pastor, más allá de lo que le diga un ministro, más allá, ¿cierto?, de que si se amolda a lo que usted cree, es que nosotros nos podamos amoldar a lo que esto dice. Sí. Por eso, sí, una de las luchas más grandes que ustedes van a tener, ¿cierto?, en este proceso, me voy a cambiar acá de computador. Está el micrófono ahí del computador. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, perdón. Ahí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, hay un sonido, pero no sé. Como con Ya, eco. ¿ahora me escuchan? Se escucha con eco, ministro. Sí, parece que alguien tiene igual el micrófono abierto. Que acá ya estoy sin volumen. ¿Ahí me escuchan mejor o no? Entonces, como yo les decía, no se trata de lo que alguien les diga, sino de lo que ustedes tienen que ir descubriendo. Y esa es una labor, esa va a ser una lucha. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su desafío primero? Estudiar la Biblia. ¿Ya? Tienen que hacerlo. ¿Ya? Tienen que hacerlo de forma consciente. ¿Ya? Dedicarse a eso. Porque si no, siempre vamos a estar rodeados de estas dudas. ¿Ya? En algún momento tenemos que... Es como si usted tuviera 40 años, ¿cierto? Y antes de cocinar, siempre buscar la receta de cómo hacer el arroz. Entonces ya, de los que estamos acá, me imagino que todos saben, nadie va a ver la receta de cómo se hace el arroz. Entonces, lo mismo tiene que pasar con la vida del creyente. Ahora, si alguien no sabe hacer arroz, claro, tiene que mirar la receta. Y ahí también usted se va a encontrar con distintas variantes. Algunos lo hacen, ponen el tostador, otros lo hacen sin tostador, lo hacen blanco, otros le ponen zanahoria. Pero el resultado después es el mismo.
Denme un segundo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde estará su mayor desafío. ¿Ya? Reflexiones cortitas antes de que terminemos. Le voy a dar la oportunidad a algunos hermanos. Hermana Katie. Hola. Reflexión de la clase de hoy. Bueno, me pareció bien importante lo que usted nos enseñó hoy, que es como darle el peso a lo que estamos haciendo, que no es solo quizás seguir unas técnicas de cómo sacar como entender la Biblia, comprenderla, sino que el cómo es importante, que tiene que ser, o sea, todo esto nos debe de llevar a tener una relación más profunda con Dios. Y si no está eso, pues realmente no estaríamos haciendo algo significativo o algo que realmente pueda transformar nuestras vidas, sino solamente conocimiento. Entonces me quedo con que es súper importante orar y ser agradecido por la oportunidad de tener esa comunión con el Señor, de escucharlo. Y ciertamente hay gozo en eso. Hay gozo en que encontrar algo que no lo habías entendido antes y de repente, oh, ya entendí, o una verdad que cale profunda al corazón y una verdad que uno lo necesitaba en ese momento y lo entendió y eso trae mucho gozo. Y bueno, el para qué también me queda como de reflexión, y para qué estudiar esto. Una de las cosas que o sea, quiero seguir meditando es de qué manera desde lo que ya actualmente puedo conocer o manejar del Señor, del conocimiento que tengo de Él, cómo puedo influenciar pues desde los roles que Dios me ha puesto, en la familia, como mamá, esposa y en el trabajo también. Eh, Eso, cómo puedo yo influir o bendecir, llevar a Cristo en todas las cosas que hago. Eso. Bien, gracias, hermana Katie. Hermana Francis. Bueno, quería compartir, ministro, que en lo que hemos visto hoy, para mí he podido como comprender que existe una simbiosis de beneficio en el por qué, el cómo, ¿ya? Y el otro punto, puesto que es evidente que tenemos que buscar con todo esto, el orar, el adorar al Señor, el buscar la forma de estudiar la palabra, nos va a traer ese entendimiento y ese conocimiento más profundo cada día, de manera que a través del Espíritu Santo, cuando nosotros escuchemos a otra persona, indistintamente de si es un predicador, si es un hermano, nosotros podamos tener convicción de lo que estamos escuchando, escudriñar lo que estamos recibiendo de allí y poder entender que lo que nosotros mismos tenemos en conocimiento y en entendimiento de eso que estamos escuchando es cierto, no es cierto, y nosotros podemos tener una opinión no propia, sino conforme a lo que el Señor nos enseña de su palabra. No sé si me doy a entender, Sí, ¿verdad? Como decía Ibis, de repente escuchamos a un hermano decir algo, pero, como dijo fulano, como dijo sutano, podemos saber que X persona dice algo, pero el Espíritu Santo, a la larga que nosotros hacemos el estudio de la palabra, teniendo esa intimidad con el Señor y usando las herramientas que existen para escudriñarlas, nosotros podemos tener un criterio propio conforme a como el Señor nos ha ido dando entendimiento. ¿Ya? sí, hermana Francis. Eso. Bien.
Bien, gracias, hermana Francia. Monse, Ahora sí, ¿se escucha? sí, bien. Em, ¿De qué puedo reflexionar la clase? Bueno, vino a hacer mucho sentido de lo que pude leer de los libros de Bruden. Primero leí el de Justo y la verdad que, si bien entendí, había como algo al final que me hacía ruido, porque él planteaba la vista de la teología en relación a la filosofía, que era lo que hablaba el Maxi al principio, y también sobre la apologética, pero había, por lo que podía entender es que si bien la apologética es la defensa de la fe, esa defensa de la fe no se puede dar, se va a dar como una consecuencia de lo que uno ya ha recibido por una búsqueda de una teología. Y cómo esa búsqueda de la teología, del conocimiento de Dios, te va transformando. Ujú. Entonces, cuando leí el libro de Bruden, claro, fue como que, ahora sí, como que me hizo todo sentido porque él plantea el estudio de la teología en base a la Biblia, a cómo la Biblia plantea cómo debe ser el conocimiento de Dios. Entonces, podía ver cómo, con lo que explicaba el día de hoy en la clase, la respuesta de eso, porque es muy fácil. Hay como una línea muy delgada en que se convierta una teología en base a la información y que no haya transformación en una persona. Y de hecho, cuando pude hacer esa reflexión, yo decía, ay Señor, líbrame de que no me pase eso, porque uno puede no ser consciente de eso, de que está cayendo en solamente conocer a Dios en base a una información y no una verdadera transformación. Entonces, lo que dijo en que debemos ser árboles que den frutos y no solamente ser árboles de descanso, es lo que me vino a hacer como el clic de lo que ya pude haber visto de los libros. Y claro, eso, o sea, lo que podemos ver ahora, quizás para mí no se me hace tan difícil porque no tenía como una base muy profunda de lo que era temas como teológicos, doctrinales, pero creo que para aquellas personas que llevan más años en el Evangelio se les hace más difícil, pero lo veo también como una oportunidad de poder ver a Dios como Él es y también transmitir eso hacia las demás personas, no solamente para bendecir a otros, sino también para hacer defensa de nuestra fe en una postura humilde, pero también sabiendo que podemos impactar, como decía Katie, nuestro entorno familiar, de trabajo, social. Eso sería mi aporte. Bien, gracias, Monse. Marcelito, ¿tú quieres comentar algo, sumar algo, aportar algo? Ministro, no sé si se escucha bien. Súper. La verdad que me impacta esta clase porque, por una parte, nos enseña y nos confronta con la manera en que debemos estudiar la teología. Y creo que una de las cosas principales que a mí me hace mucho sentido en el cómo debemos estudiarla es teniendo la conciencia de que Dios es una persona y que establece una relación personal con cada uno de nosotros. Y por tanto, el estudio de la teología debe tener siempre esa brújula de que estamos en una relación personal con Dios y que nuestro estudio no es un estudio de Dios como si fuéramos a diseccionarlo, como si fuéramos a mecanizar a Dios o incluso pretender entenderlo como si fuera un ser humano, porque Dios es Dios. Entonces,
eso nos lleva a una actitud de humildad, de humillarnos delante de Él, de tener la actitud correcta de adoración, de agradecimiento, y que esto no se trata de espiritualizar nuestra vida de una manera mística, sino que más bien ser serios, tomarnos en serio la palabra de Dios, la Escritura, que es lo que nos habla hoy. Es decir, el poder profundizar. O sea, la teología nos da una herramienta, sobre todo la reflexión teológica, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto, ministro? Pero que nos permite profundizar el estudio, el entendimiento de la Escritura, no como algo rebuscado o algo que nadie ha visto, sino que tiene que ver con la profundidad que yo le permito a Dios intervenir en mi propia vida. Qué tan profundo yo permito que Dios intervenga en mi carácter, en las áreas de mi vida, y yo obedecer eso que Dios me demanda. Entonces, es una confrontación permanente del día a día, y que para eso es que es necesario estudiar la teología, para poder ser confrontados y tener una transformación en nuestra vida. Finalmente, todo eso va a redundar en que seamos totalmente distintos a cómo empezamos, y eso le va a dar gloria a Dios. Creo que ahí está un poquito el sentido de para qué debemos estudiar la teología, para finalmente darle gloria a Él, ya que Él es nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre. Así que bueno, eso quería compartirle a todos. Gracias. Muchas gracias, Marcelito, que has aceptado tu comentario. Muchas gracias. Junto con todo lo que hablaron mis hermanos también, por cierto. ¿Ya? Así que, bueno, quédese con esto por el día de hoy. Sigan leyendo el libro, repásenlo varias veces. Ahí también es importante, ¿cierto?, desde lo conceptual, que vayamos viendo también, más allá de los conceptos que ellos explican, ¿cierto?, que usted puede ir dándose cuenta cómo ellos han reflexionado sobre estos temas y cómo ellos después los escriben, los plasman, ¿ya? Cómo son capaces de poder compartirlos con otros. Así que, mis amados, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados hoy en esta clase. Yo estoy desde acá, desde Argentina, que ha sido una hermosa bendición poder estar acá. Les amo mucho, les extraño, tengo ganas de verlos. Llevo 2 días acá nomás, pero extraño todo ya. Así que nos vemos, si Dios así lo permite, el día domingo, ¿ya? Así que les amo mucho, que estén muy bien. Bendiciones. Recuerden, la próxima semana, Semana Santa, o sea, Semana Santa no hay clases, y después el 14 tampoco, ¿ya? Por causa del, no sé, mire, la del 14, vamos a ver cómo se portan ustedes, y si no hay Marcelito puede que haga la clase, así que pórtense bien, ¿ya? ¿Nos Eso. portamos bien para que haya clase o para que no haya clase, ministro? Ah, ha desarrollado bien su comprensión lectora. Bien. Bien, Danilo, la hermenéutica. Lo vamos a dejar sin respuesta por hoy, ¿ya? No, Bendiciones. no, mire, si hacemos la clase del día 14, la verdad es que va a ser una clase bien interesante. Ahí lo voy a organizar con Marcelito, pero va a ser para que veamos algunos videos, algunas cosas, y podamos reflexionar en esta dinámica de lo que son la interacción de la teología con otras disciplinas, ¿ya? Sí, ministro. Así que va a ser una clase un poquito más light, ¿ya? Gracias, ministro. Que estén muy bien, mis amados. Gracias por la clase internacional. Chao, hermanos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.